Bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y es un gusto estar con usted. Definitivamente usted sabe que Reto Proactivo busca ofrecer y acercarle con entrevistas de personas muy valiosas, líderes sociales, estudiantes, académicos, empresarios, todos aquellos que buscan hacer el bien. Y para hacer el bien, como siempre lo decimos, hay que conocer formas creativas, hay que descubrir cómo podemos encaminar nuestro talento concretamente a favor de los que menos tienen. Agradezco como siempre a Grupo Proactivo Mexicano AC por permitir que tantos años llevemos en televisión y, por supuesto, arrancamos este programa. También quiero compartir con ustedes que el día de hoy nos enfocaremos directamente hacia el tema educativo. Es importante explorarlo. Escuchamos muchas veces quejas, pero el día de hoy quisiera dedicar este programa y bueno, me acompaña la maestra Mari Carmen Corro. Bienvenida. Hola. Gracias por estar aquí. Tú eres fundadora y bueno, directora y la cara, aparte de la educación, ¿no? En Puebla y en otros tantos lados, de Femexval. Entonces, pues, que nos compartas tu testimonio. Claro que sí, yo encantada. Hay que hacer algo por México y uno de los pilares más importantes es la educación. Tenemos que ponernos las pilas todos, padres de familia, empresarios, todos, porque los maestros no están solos, nos corresponde a todos. Y ya es momento. Y ya es momento. Ahora, bueno, tú llevas casi 30 años de carrera y me gustaría que nos platicaras este viaje de cómo ha sido el cambio, ¿no?, de la educación que ofrece el país y qué puntos son los más importantes a cambiar, a mejorar. Mira, la verdad es que antes la educación era de memoria. A ti no te tocó, a bien, gracias, pero antes te tenías que aprender todo de memoria, te sentabas en tu pupitre, de ahí no te movías. De hecho, la indicación era todos calladitos, bien sentados, y es más, hasta nos ponían primera posición, segunda posición, para que nos tuvieran en orden. Tuve la fortuna de ser educada en un colegio jesuita, y eso te da un panorama totalmente diferente. En mi época, si querías dar clases, tenías que estudiar la normal primaria en lugar del bachillerato. Y también estudié en un colegio de monjas, totalmente tradicionalista. ¿En qué momento me surge a mí esta inquietud? Cuando yo empiezo a dar las clases a mis alumnos y me doy cuenta de que la memoria, con que se les olvida una palabra, ya se les olvidó todo. Y realmente yo tuve que desempeñarme sola en la vida, con el apoyo de una madre trabajadora y unos hermanos muy luchones, pero de algún modo hay que salir adelante en la situación que nos tocó vivir. Y yo dije, bueno, ¿de qué me sirven los estudios? Lo que a mí me sirve son las herramientas, es la manera en que me las ingenio para salir adelante. Y eso es lo que los niños tienen que hacer. ¿De qué forma vas a solucionar las cosas? Mi madre siempre que se nos complicaba algo nos decía, arréglalo, encuentra la manera, sí se puede. Y yo decía, bueno, eso no me lo enseñaron en la escuela, ingéniatelas, ¿no? Entonces, bueno, empezar. Y así empecé a trabajar con mis alumnos y tuve resultados que me llamaban mucho la atención. Sobre todo, fíjate, los más tremendos eran los que mejor se las ingeniaban. Y después, un poco más adelante, me hice cargo de un hogar de niños de la calle, de los del padre Chinchachoma, que nos decían tíos en ese entonces. Yo tenía 19, 20 años, fue como mi práctica educativa ahí. Y fue muy, muy sentido la forma en la que los niños salen y se desenvuelven en la calle. Y me di cuenta de que a veces protegemos demasiado a nuestros niños, les solucionamos tanto las cosas, que digo, ¿cuántos de nuestros niños en una situación de calle saldrían adelante? Y ahí empieza a cambiarme a mí, ahora sí que el chip, ¿no? Las cosas deben de ser diferentes. Cuando nace mi hijo, digo, bueno, ¿qué tipo de educación yo quiero para él? Y ahí es donde yo empiezo a cuestionarme y me empiezo a especializar en docencia universitaria, en terapias humanistas, en desarrollo humano. Y digo, hay que hacer algo, definitivamente. Cuando surge todo este México violento de hace unos años, platicando con Luan Amador, decíamos, el pilar es precisamente la educación. ¿Qué podemos hacer? Porque todos repelamos, todos reclamamos. Yo dije, bueno, pues es mi fuerte. Y ella me decía, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría el cambio? Primero que nada tenemos que enseñarle a los profesores
cómo enseñarle a sus alumnos, porque no saben. A veces, ahora con los años me ha tocado tristemente ver algún profesor de secundario, de bachillerato, que no estudiaron para profesores, tienen la licenciatura en leyes, en químico, lo que sea, y le digo, ¿y por qué escogiste dar clases? Y me dice, es que no había trabajo en mi profesión, y pues ya aunque sea de maestro. Y digo, ¿cómo que aunque sea? Si es lo más importante que tenemos en nuestro país, ¿no? Y entonces, pero también trabajarles el lado humano. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una buena autoestima, ¿cómo vas a poder detectar una baja autoestima en tus alumnos? ¿Y cómo se las vas a poder trabajar? ¿Sabes qué, Mari Carmen? Porque son muchos temas y muy interesante el hecho de no solo satanizar la educación, porque es como muy sencillo, todo el mundo sataniza y se queja, y los maestros, y yo creo que escuchándote es todo un sistema integral. Primero tienes el universo de estudiantes, que pareciera que son los que siempre son formados por el profesor erudito, ¿no? En este esquema clásico antiguo, y tienes el gran profesor que no acepta cambios. Pero creo que en los tiempos que estamos viviendo, como bien dices, ya requerimos formación de habilidades, supervivencia, captación de, no sé, cierto talento, resiliencia, cómo gestiono crisis ambientales, cómo no me saturo con tecnología, que es terrible. Si como adulto estás saturado de la tecnología, ya los niños, es sorprendente la edad que tienen su tableta y eso. Sí, además los niños van un paso adelante que los adultos. El adulto está mostrándose un poco renuente a actualizarse. A lo mejor te maneja una presentación de PowerPoint y dices, bueno, ya, lo maneja, ¿no? Pero cuando el chico pasa al frente y presenta un tema, quiere que el profesor le ayude al manejo de las técnicas, ¿no? Y ahí es donde el maestro ya ha perdido un poco esa imagen que teníamos antes, porque antes el maestro era el maestro, el profesor en las comunidades era la voz que se escuchaba, pero ahora pareciera que vamos hacia atrás en ese aspecto. Y yo no digo que seas un erudito, ¿por qué? Porque ya la información la puedes bajar de internet, los chicos la bajan de internet tranquilamente. Te falta ese lado humano, ese lado en donde los chicos a veces te llegan al salón de clases ya regañados de casa. Y encima llegan temerosos de que tú también los vas a regañar. Ese lado humano puede hacer que el chico se desenvuelva de otra manera y sentar bases para un país mejor. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, toquemos un punto, la educación, creo que hay que voltear a decir, bueno, no solamente es la formación en aula, me llama mucho la atención porque me viene en la mente esta imagen antigua del pupitre y real, tu mundo era el librito y las reglas o los regaños del profesor, pero ahora como niño, pues no solamente perteneces, digamos, a la familia, como niño ya eres un ser social, ya eres un tomador de decisiones, a la vez vas a ser un adolescente, entonces creo que cada vez se demandan nuevas cosas. ¿Qué sería lo mínimo o los puntos clave que a esta nueva generación hay que formarlos en? Mira, yo creo que lo básico es comprender que cada quien tiene su estilo de aprendizaje. A veces yo les digo, a ver, ¿qué les afecta en que cuando están haciendo algún trabajo, el chico saque los audífonos y esté escuchando música? Es su manera de concentrarse. Se distrae más si no tiene la música porque entonces está viendo que pasa la mosca. ¿Qué pasa si el chico quiere hacer un dibujo o quiere hacer su collage en el suelo? No pasa nada, ponle unos tapetes de foamy y que el chico se siente o se acueste y ahí trabaja. Cada quien tiene su propio desarrollo. Hay quien es muy visual, hay quien es auditivo, hay quien tiene que estarse moviendo. Un niño no lo puedes tener las horas ahí sentado. Entonces, si tú atiendes a las necesidades de cada uno de tus alumnos y ves de qué forma ellos asimilan mejor, tienes la mitad del camino andado, definitivamente. Eso es importantísimo y yo creo que ahí viene la idea de los retos, ¿no? ¿Cuál sería el llamado hoy en día de cambio educativo? ¿Qué es lo que más hace falta? Lo que más hace falta es que les trabajemos, primero que nada, cómo se están relacionando con los demás. Porque
pareciera que tenemos niños como si fueran hijos únicos, así, alumnos únicos, ¿no? Y les cuesta un poco el ceder, el darle la importancia a los demás. Parece como si deshumanizáramos. En alguna ocasión, trabajando con un grupo, uno le pegó al otro y le digo, ¿por qué le pegaste? ¿Para que toma mis lápices? O sea, es una persona y ya eso era justificación. Ya no lo ven como persona. Me cae gordo, ¿por qué? Por feo, por que usa lentes, por gordo. No ven a la persona. Es lo más importante. Y lo que sigue es las herramientas. Se habla mucho del manejo de las competencias. Ok, pero si yo no manejo las competencias, si yo no descubro las competencias que hay en mí, ¿cómo las voy a trabajar con los chiquitos o con los adolescentes o con los jóvenes también en la universidad? Entonces, el manejo de competencias, pero de una manera proactiva, constructivista, que el chico construya el conocimiento, no se lo des, porque para dárselo se mete a internet y ahí lo encuentra. Que lo construya, que lo descubra y que vea qué aplicación. Antes te decían, bueno, ¿no eres bueno para las matemáticas? Clases particulares y a fuerza las matemáticas, y entonces lo que hacían era bloquearte. Ahora es, ok, ¿en qué eres bueno? Eso lo vamos a reforzar, eso te va a dar mucha seguridad y tu autoestima se va a ir para arriba y se va a ver en las demás materias. Entonces hay que trabajar las fortalezas, no las debilidades, y con las fortalezas las debilidades se van a ver beneficiadas. Eso es maravilloso, Mari Carmen, para dejarle ahí, porque muchas veces tememos, yo creo, estamos tan saturados de ser mejores